Eso, Ah, listo, ellos ya entraron, perfecto. listo. Chao, profe. No, mentira. Chao. Listo, muy bien, súper. Entonces estamos grabando, muy bien. Ahora sí voy a compartir pantalla, voy a compartir las funciones, que las funciones financieras. Very good, muy bien. Listo, ahora sí me ven el archivo y bien y estamos grabando, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ahora sí, listos. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con las funciones financieras antes de cualquier cosa para que los que no las han trabajado conozcan la terminología y el nombre de las funciones de Excel y del nombre de las variables en Excel de la parte financiera. ¿Ustedes quiénes han visto finanzas ya en Excel? Yo, profe. Eduard, ¿quién más? Pues Yo, en Matefin, sí. sí, el último corte. Ok. Ujú. Ok, bueno, un poquito, listo. Entonces ya algunas cosas ya sabrán, algunas van a aprender, pero entonces para que todos quedemos con la misma información que es lo que ven en Excel básico. Ok, entonces, acá les tengo unos ejercicios lo que les vamos a hacer ahí entre todos y hay otros que van a hacer ustedes solitos. Y vamos a hacer, todo esto es financiera de la parte básica, las funciones básicas, la terminología básica, ya sus profes de financiera pues les enseñan todas las profundidades y los intrínculos, yo no soy la que dura en finanzas. Y vamos a ver las funciones básicas y vamos a aprender a hacer una tabla de amortización y las funciones que se usan para hacer una tabla de amortización o de capitalización y ya con eso quedaríamos chéveres. Entonces, acá las primeras pues los tengo así como todos, bueno, todos los tengo así como muy didácticos, pero entonces comencemos con este que dice, ¿cuánto pagaremos de cuota por un préstamo para vehículo de 40 millones al 25% anual, mes vencido a 5 años? Hay una cosa que yo siempre les recalco mucho y que fue lo que creo que ya les eché ese cuento, que fue de lo que más aprendí en la universidad de un profe que tuvimos de yacimientos, que él nos decía, mire, no se pongan a hacer cálculos como locos, porque era una materia que uno duraba 3 horas haciendo cálculos, ¿no? Entonces, no se pongan a hacer cálculos de la loca. Primero, lean lo que les están preguntando, conviertan los datos que les están dando en variables organizadas, escriban qué les están dando, miren qué les están preguntando. En nuestro caso, nos están preguntando la cuota. ¿Cuánto pagaremos de cuota por un préstamo de un carro? Entonces, me están preguntando la cuota que para Excel, ya voy a mirar qué fórmula me sirve para calcular eso. En Excel la fórmula para calcular la cuota se llama pago. Entonces, ya miro qué variables tengo, qué me están preguntando y de la función, de la fórmula de lo que me están preguntando, mire qué necesita y qué es lo que le falta. Y ahí sí póngase a calcular lo que le falta y lo que le preguntan. Y no calcular como loquitos de todo. Entonces, vayamos aquí en los azulitos les coloco lo que me están dando. Entonces, el valor actual, me dice, un vehículo de 40 millones es una plata que me van a dar en este momento para mi carro. Ese sería el valor actual o valor presente que llama uno, voy a poner en negrito esto. El valor presente o valor actual que llama uno en finanzas, en Excel se llama BA. Lo que les tengo en negrilla es cómo se llama esa variable o ese argumento en Excel. BA es el valor actual. ¿Qué otra cosa me dan? Me dicen que me lo están prestando al 25% anual. Si ese porcentaje, si me le dicen la palabra anual y me le dicen mes vencido, o trimestre vencido, o bimestre anticipado, o semestre, si me le ponen un apellido, esto es lo que uno llama un interés nominal, porque también hay interés efectivo. El interés efectivo es el que realmente uno paga en los bancos o cualquier prestamista. El efectivo. En este caso nos están dando el 25% anual, entonces yo coloco el 25% y ese es lo que sería el interés anual, nominal. Y le coloco, obviamente,
por qué lo escribimos en otras celdas, digamos, las adiciones, porque si yo colocara acá en esta celda 25% anual mes vencido, pues ya no puedo formular esa celda, ¿cierto? Como, digamos, como si lo escribiera en un papel, no, sino en Excel pues dejo los valores en un lado y las observaciones en otra celda. Bueno, ¿qué otra cosa me están dando? Me están diciendo que es mes vencido. Para Excel, el vencido o el anticipado se maneja con este argumento que se llama tipo. Y según lo que yo le diga, si le coloco 1, es un pago anticipado. Por ejemplo, los arriendos de las casas, de los apartamentos, lo que sea, uno paga anticipado, ¿cierto? Si yo hiciera el cálculo de algo así en Excel, le tengo que poner en el argumento tipo un 1. Si es vencido, lo dejo con 0 o no coloco nada y eso le dice a Excel, use la fórmula financiera que calcula lo que es anticipado o use la fórmula financiera que calcula lo vencido. ¿Listo? Entonces ese mes vencido en este caso para nosotros podría ser 0 o podría ser 1, pues 0 o vacío en Excel. Y me dicen que a 5 años, es lo otro que me están diciendo. Entonces, el plazo del préstamo son 5 años. Eso es lo que me están dando. Estos 3 son los que realmente me están dando. La plata que me prestan, a cuánto porcentaje nominal anual, que es mes vencido y que es a 5 años. Miremos qué me están preguntando. A mí me están preguntando por cuota y como les dije en Excel, las cuotas es lo que se llama pago. Analicemos, antes de hacer más cálculos de cosas locas, analicemos el pago que me pide en Excel, la función pago. Ojo que la función pago me dice que calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de intereses constantes, o sea, cuotas constantes. Interés constante, cuotas constantes. Todo lo que es variable, ya sus profes de financiera les enseñan a hacer todo eso. En este caso, todo lo que vamos a hacer es constante a interés constante, cuota constante. ¿Dime? O sea, es para, digamos, tasas fijas. Tasas fijas, sí. Tasas fijas, intereses fijos, cuotas fijas. Es todo lo que les voy a trabajar hoy acá. Y lo que les digo, lo que más me interesa es que ustedes conozcan la terminología, cómo se llaman las funciones más utilizadas y los argumentos que les piden las funciones, cómo se colocan en Excel y qué significan. Entonces, miren la función pago. ¿Qué nos pide? Si yo lo veo por esta parte de la sintaxis resumida, me dice tasa, me dice NPER, BA, yo ya sé que BA es el valor actual, BF es valor futuro y está entre corchetes cuadrados, o sea, ¿qué significa que qué? Que no es Que no necesario. es necesario. Exacto, que no es obligatorio. Lo mismo el tipo no es obligatorio. Si yo no le coloco nada, es lo que les decía que es vencido. Y si coloco valor futuro, no coloco valor actual. Ahora ese NPER no tenemos ni idea qué es. Y la tasa, no sabemos esa tasa si lo que nos está hablando es de este 25% o de qué diablos. Entonces voy a ir al asistente de las funciones. Recuerden que cuando yo quiero saber algo más profundo de una función, puedo ir al asistente. Puede ser acá por la barra de estado, esta FX chiquitica, o en la ficha de fórmulas también está FX ya grande, es la misma. Y ahí nos informamos un poquito más de estas funciones y de esos argumentos. Entonces miremos qué es la tasa que me está pidiendo esa función. La tasa aquí me la explica. Entonces dice, es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por periodo. Aquí los periodos son meses. Cada mes es un periodo. En cada mes tengo que tener un cálculo de a cómo me está saliendo el interés mensual, porque me dijeron mes vencido. Acá les dice, por ejemplo, use 6% dividido 4 para pagos trimestrales al 6% anual. Ok, entonces las variables que me dieron todavía no me sirven para calcular la tasa. Tengo que llegar a la tasa de alguna manera.
Voy a cancelar y miremos cómo llegar a esta tasa que les tengo acá. Entonces, esa es muy fácil. Si esto es 25% anual, mes vencido, hay otra terminología acá en Excel que es el num per año. De pronto lo van a encontrar en algunas funciones. El número de periodos en un año. Ahí les tengo una ayudita que dice, es el número de veces que se le liquida o se le capitaliza la tasa en un año. Y según el apellido, se liquida según el apellido, yo llamo apellido a esto, mes vencido, trimestre anticipado, semestre vencido, semestre anticipado. Lo que me digan acá, con eso yo calculo ese P, que nos enseñan en las fórmulas financieras el P. Es cuántos periodos hay en un año, cuántos periodos de pago en un año. Entonces, si es mensual, pues el P será 12, si es trimestral será 4 trimestres, si es semestral es 2 semestres y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo digo, mis periodos son meses, entonces tengo 12 meses, entonces voy a colocar acá 12 periodos o meses al año. En este caso, porque es mes vencido. Con eso yo ya puedo sacar mi tasa del periodo. Si yo sé que esto es al año y que tengo en el año 12 periodos, pues yo ya puedo decir, 25% dividido 12 periodos que tiene el año, yo ya sé que mi interés del periodo, que es lo que me pide la función, el interés que es la tasa para Excel, se llama tasa del interés del periodo, es 2,0833%. Mes vencido, que es lo que me están cobrando. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Ok, perfecto. Entonces yo ahí ya salí de la función que me estaba diciendo este pago acá, que el argumento, la tasa ya la tengo. Entonces la tasa es el interés por el periodo, cada periodo que yo voy a pagar. Tengo que hacer algo con mis variables que me dan para llegar a esa tasa. Ahora miremos qué es ese NPER para Excel. NPER me dice que el argumento es el número total de pagos del préstamo. Entonces Excel quiere que yo le diga cuántos pagos voy a tener, que sería 5 por 12. Son 5 años, 12 periodos. Yo voy a hacer 5 por 12 y entonces son 60, obviamente 60 meses a un préstamo de 5 años, 60 meses, que son el número de periodos que acá está en mayúscula ya en Excel. NPER es el número de periodos que voy a pagar, número de periodos. Listo. ¿Qué más me pedía mi función? Entonces ya tengo la tasa, ya tengo el número de periodos y ya tengo el valor actual. Ya con esas tres, yo ya puedo calcular lo que me están preguntando. Y el tipo, pues ya sé que es anticipado y entonces lo dejo o cero o vacío. Ya ahí con eso, ya puedo calcular. Entonces que la tasa, que el número de periodos y que el valor actual. Señores, ¿alguien me preguntó algo por el chat? Prefiero que me hablen porque es que yo no tengo acá fácilmente visible el chat. ¿Quién sería? El chat. Alguien me había puesto chat, pero no. Bueno. Profe, Entonces, pero digamos, bueno, sí, tranquilo. ok, listo. Entonces, tengo tasa, número de periodos, valor actual. El valor futuro no lo tengo, entonces miren lo que yo hago cuando no tengo un argumento, yo me lo salto. Pongo otro punto y coma. Y el tipo me dice 0 al final del periodo o 1 al comienzo del periodo. Esto se parece como al buscar B. Entonces yo le puedo decir este 0, esto estaría bien, 0 porque es vencido, o podría dejar mi fórmula simplemente hasta acá. Como estos dos argumentos no son obligatorios, yo podría terminarlo hasta ahí sin problema. O colocarle 0, de pronto se los dejo con el 0 para que se acuerden de todo. Entonces, el 0 que es al final del periodo. Ahí ya me calcularía la cuota mensual que voy a pagar.
¿Me preguntabas algo, Edward? Sí, profe, te iba a preguntar era eso, que si ponían el valor futuro cero o qué hacía para poder pasar al Ah, antiguo, pero no, ok, ya sí, con lo que dijiste, pues ya. sí, Porque, eso. ¿qué hubiese pasado si le pongo cero? ¿En el ¿Pasa valor algo futuro? o...? Sí, sí, no A ver, podría ser. muestra a ver el cero que me da. En este momento nos dio Ah, 1.174. da lo mismo. Da lo mismo, también, sí, da lo mismo. No hay Ok. valor. Ujú. O se hubiera podido dejar hasta el B3 y listo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de calcular el pago. Entonces, casi todas las funciones nos van a pedir la tasa del periodo, el número de periodos, el tipo y valor actual, valor futuro. Casi todas están alrededor de eso. De puro chisme, miremos cuánto van a pagar por este carro. Nos dio negativo, si se dan cuenta. Nos dio negativo. eh, los que ya han visto finanzas le enseñan a uno que un diagramita que flechitas hacia arriba son entradas de dinero y flechitas hacia abajo son salidas de dinero. Esto es una flechita hacia abajo. Voy a tener 60 flechas hacia abajo. Durante 60 meses voy a pagar 1.174.000. De puro chisme quiero saber cuánto pagaron por este carro en 60 meses de crédito. O sea, la cuota por este NPR. Imagínense la belleza de carro que comprar, el negociazo del año, ¿no? Un carro de 40 millones a 5 años, que ya es mucho tiempo para pagar un carro, y a una tasa del periodo que está carísima, está casi como una tarjeta de crédito, al 2.08% es carísimo para comprar un carro. Un carro lo deben comprar por ahí al 1 o alrededor de 1 o menos de 1. Y a menos de 5 años, por ahí a 3 años. El 3 años a nosotros nos ha funcionado chévere con Juan Manuel y no paga uno tantísimo. Imagínense uno pagar 70 millones por un carro de 40 millones. Carísimo. Y a los 5 años vale por ahí 20 millones, ¿no? Entonces, cosa diferente sería si lo que van a comprar es un lote, un apartamento, una casa, una parte de eso. Ahí sí vale la pena uno de pronto, es que me lo prestaron y no tengo nadie más que me preste y me lo están prestando a ese interés tan caro, hasta me le arriesgo porque en 5 años, no sé, si fuera un apartamento, pues de pronto sí lo puedo vender en ese valor, incluso hasta más. La propiedad raíz se le valoriza a uno mucho, pero un carro no es ningún negocio a esa tasa y a ese tiempo. Está muy carísimo. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Profe, sí, pues es alguna vez cuando yo vi matemática financiera, lo que yo hacía era como al valor actual en la fórmula colocarle el negativo y así pues quedaban los resultados en positivo. Ah, sí, también. Se puede al valor actual o se puede aquí antes de la función, también le puedes colocar un menos y ya te quedaría en positivo. Ujú. Ah, ok. Sí, cualquiera de las dos está perfecta, al valor actual o al bajo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces los ejercicios que vienen aquí a adicional son parecidos, ya conocemos un poco la terminología. Lo que van a tener variaciones es de el tipo de periodos, bimestre, trimestre, semestre, y si es anticipado o si es vencido. Pero es muy similar. Mire, esto es el mismo, el vehículo. Quiero calcular la cuota de un vehículo de 40 millones al 25% igualito, pero en este caso es trimestre vencido. Entonces, el valor actual sigue siendo el mismo. Voy a poner en negro. El valor actual sigue siendo los 40 millones. Ya vimos que el interés nominal, entonces tengo el 25% anual, solo que ahora es trimestre vencido. Trimestre vencido. Voy a poner en rojo. Trimestre vencido. Por lo tanto, esto es trimestre vencido y esto es trimestre vencido. Tengo que hablarle en la misma cronología, pues, si hablo de trimestres, bimestres, tengo que convertir todo a eso. Entonces, el plazo del préstamo siguen siendo los mismos 5 años, hasta ahí son las variables que nos dieron. Lo que cambiaría acá es este número per año, num per año, o sea, el P, el famoso P, que en Excel dijimos que cuántos trimestres tiene el año. Entonces, 4 trimestres tiene el año, esa sería la diferencia.
trimestres si fuera semestral 2 y similar. Entonces, 4 trimestres al año para poder hacer los cálculos en la misma unidad de tiempo. La tasa. Entonces, la tasa seguiría siendo como hicimos hace un rato. Entonces, ay, ¿qué estoy haciendo? Igual al 25% anual trimestre vencido dividido los 4 trimestres del año. Entonces, ahí voy a saber cuánta tasa estoy pagando trimestral vencido. 6.25% trimestre vencido. El número de periodos, ¿cuántos trimestres tiene el periodo? Pues 5 años por 4 trimestres. Lo mejor es uno dejarlo formulado todo para que si hay cambios o poder hacer como escenarios, ¿cierto? Y uno cambiar y ver los resultados. Entonces, por eso es que yo hago todo acá formulado, no estoy escribiendo casi nada. Entonces, hay 20 trimestres del préstamo, voy a hacer 20 pagos, ¿cierto? Y sigue siendo vencido, o sea que este puede ser vacío, el tipo puede ser vacío o puede ser cero. Y ya lo único que nos queda es calcular la función pago. Si yo lo que estoy haciendo es usándola desde el asistente, pues funciona igualito. Yo no necesito lo que siempre les he dicho, no necesitan usar estas flechitas para salirse uno así a señalar. No hay necesidad porque están perdiendo 5 clics, 3 o 4 clics de trabajo. Entonces yo solo me paro en los campos, en el argumento tasa, entonces lo señalo, clic. El número de periodos, el NPER, tanto. El valor actual, esta celda. No tengo valor futuro y el tipo no lo tengo. Acepto. Aquí, fíjense que el asistente es chévere porque le da a uno el resultado aquí de una vez. Acá me está diciendo que me va a dar 3.558.000 y uno también se da cuenta si hay errores, por ejemplo, es chévere. Y si no lo entiendo, recuerden que si yo no entiendo una función, no sé, ya a veces hay funciones que le explican a uno los argumentos y uno queda en las mismas, ni idea, no le entendí, pues vienen a la ayuda sobre la función y leen allá todo el asistente, que es el manual interno. Bueno, aquí no era más, acepto y me dio 3.558.000. O sea que si yo cojo, eso es trimestral por 20 trimestres que voy a pagar esa cuota, me va a dar 71 millones. Miren esto, en la anterior nos dio 70.400.000 pagando mes vencido. Y en trimestre vencido da un poquito más. ¿Por qué será eso? ¿Qué piensan? ¿Por qué será que da más? ¿Cómo, profe? Disculpa, ¿puedes repetir? ¿Por qué será? Profe, porque te demoras más en pagar, o sea, no es como, yo lo entiendo así, o sea, no Háblame es durito. como mensual, sino que tenés. Una cosa, porfa, tengamos los micrófonos cerrados y solo el que va a hablar abre el micrófono para que no haya como ese eco, porque no te entendí, señora. Aquí yo lo entiendo, pues en este se paga más porque tienes como más que pagar, ¿sí me entiendes? O sea, en el anterior tú pagabas mensual y acá como que te demoras más en pagar, entonces pues te va a subir como esa tasa de interés un poco más en el valor, por ende te va a subir como el pago total. Sí, te estoy oyendo regular, te oigo con mucho eco, pero medio te entiendo. El por qué, como yo voy a tener la plata, Eduard, la pregunta era que les decía, miren, en la anterior, en la financiera 1, nos dio 70.400.000 de pago total, 70.400. Y si pago trimestral, me da un poco más, me da 71.100 y pico, como 600.000 pesos más. Y les preguntaba yo que por qué será eso. Sucede que como yo tengo la plata del banco trabajando, si pago trimestralmente, yo puedo hacer negocios con esos 3 millones y ponerla a producir. Las fórmulas financieras me cobran eso. Me están diciendo, usted está trabajando con mi plata, entonces págueme más.
Esa es la razón en la lógica, ¿sí? De por qué nos da más si yo pago trimestralmente a mensualmente. Yo puedo trabajar con esa plata. Esto es para un préstamo de 40 millones. Imagínense una empresa que pidió a un banco un préstamo de 500 millones, pues uno con esas cuotas, digamos que esto no fueran, voy a hacerlo acá, que no fueran 400 millones, sino fueran 500, 40, sino 500. 500 millones, 1, 2, 3. ¿Será que si me dio 500, me dio 5.000? Voy a hacerlo con 500 millones. Aquí, miren, voy a pagar 889 y la cuota sería 44 millones. En esta, 503, 1, 2, 3, 500 millones. Mensualmente, si pago mensualmente, voy a pagar 14 millones. Si pago trimestralmente, voy a pagar 44 millones. Imagínense, yo puedo hacer un negocio durante 2 meses en bolsa si soy un pilo y tengo algún negocio bien chévere y puedo sacarle plata a estos 44 millones durante 3 meses antes de pagárselo al banco. Entonces, las finanzas le cobran a uno eso por derecha. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Voy a dejar como estaba. Bueno, entonces eso en cuanto a a la parte de vencido, de pagos vencidos. Ahora este Financiera 3 es similar, pero nos están hablando es de anticipado. Entonces esto es trimestralmente, pero anticipado. Entonces ahí lo que tenemos que jugar es con el tipo. Es igualitico, todo igualito. Entonces 40 millones de valor actual, 40 millones del valor actual. El interés nominal el mismo 25% durante 5 años, trimestres al año, 4 son el número de periodos al año. ¿Cuánta tasa? Entonces, el 25% dividido 4 trimestres al año, me da lo mismo que hicimos ahorita. ¿Cuántos trimestres voy a pagar? 5 por 4. Listo. Y acá el anticipado le coloco 1. Esa es la gran diferencia. Ese anticipado para que él use la fórmula financiera que es diferente. Entonces, el pago, a ver cómo nos da con respecto al anterior. Entonces, la tasa es esta, el número de periodos es este, el valor actual es este. Valor futuro no tengo, me lo salto o le pongo 0 como vimos, y 1 para el tipo al comienzo del periodo, o sea, anticipado. ¿Y cuánto nos da la cuota? 3.349.000, debe ser menor que el anterior, 3.500.000, por lo mismo, si yo pago anticipado, pues es un mes con el cual el banco puede trabajar esa plata. Le estoy pagando un periodo anticipado. Profe, una pregunta. Profe, si en lugar de yo escribir el 1, selecciono la celda de tipo, ¿está mal? No, no está mal, de hecho es mejor para que quede formulado. Ah, ok. Sí, da lo mismo, pero sí por lo que la idea es que nos quede formulado y poder hacer esos escenarios como el que hice yo ahorita. Entonces, si pido, no pido 40, sino 50, sino 60. No, es que otro banco me dijo que me lo daba al 20% anual, así, entonces yo puedo hacer comparaciones rápidas sin necesidad de ponerme a modificar las fórmulas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, o sea que cuando es anticipado, tengo que pagar menos porque el banco va a estar trabajando con la plata y mientras que cuando es vencido, como soy yo quien está trabajando con la plata, yo le tengo que pagar más al banco. Exactamente, sí señora, tú lo has dicho, tal cual. Tal Listo. cual. Ok, entonces, enter acá, Pero dime. una pregunta. Acá en el problema te van a decir si son 2 trimestres o 3 trimestres anticipados, porque acá usted puso 1. O siempre cuando vea la palabra anticipado es 1. Es un periodo, sí. El anticipado quiere decir que pagaste al principio del trimestre.
No te dicen si uno o dos, sino al principio del trimestre tú vas a pagar todos los trimestres, los vas a pagar al principio del trimestre. Ah, ok. Listo, Bueno. gracias. Ok. Miren que voy a saber, a ver cuánto me da, cuánto me voy a ahorrar si pago anticipado. Aquí miren el ahorro, 66.900.000, casi 67. Me voy a ahorrar como 3 millones por pagar anticipado. 67, 68, 69, casi 4 millones por pagar anticipado. Las diferencias, y eso por 40 millones. Imagínense esos préstamos que sacan las empresas a veces tan grandotes. Es súper, súper poder hacer pagos anticipados. Bueno, entonces eso ya con eso, entonces ya nos, digamos, estandarizamos los argumentos y la terminología que usa Excel. Miremos acá, esto ya es para que ustedes las hagan solitos, a ver cómo les va y me van contando cómo va. Por ejemplo, este. Voy a pasar a este que dice financiera 456. Entonces, hagamos el problema 1. Miren lo que dice. Lo van a hacer ustedes, esos 3 para que practiquen. Se estima que en 15 meses, con 5 millones, usted podrá efectuar sus vacaciones. Al ahorrar un valor fijo al inicio de cada trimestre, le reconocerán una tasa periódica, falta tilde ahí, periódica, del 8.5 trimestre vencido. Entonces vamos a ahorrar una plata, nos van a dar el 8.5 de intereses trimestres vencidos. ¿Cuánto se debe ahorrar cada trimestre? Yo acá veo una incongruencia. Al ahorrar un valor fijo al inicio de cada trimestre se reconocerá una tasa. Esto debería ser no al inicio, sino al final, porque me están diciendo trimestre vencido. Y acá me están diciendo al inicio de cada trimestre. Cambiémosle esto para que no se les enrede la pita. Al ahorrar un valor fijo al final de cada trimestre, le reconocerán una tasa periódica del 8.5 trimestre vencido. ¿Cuánto se debe ahorrar cada trimestre? ¿Qué les están pidiendo? ¿La cuota? La cuota. El pago. El pago. La cuota. El pago. Exacto. La cuota está perfecta. ¿Y qué es para Excel la cuota? La función pago. ¿Cierto? La función pago. Exacto. Dice que esos 15 meses, ¿qué serán? El plazo. El plazo completo, ¿cierto? Tenemos durante 15 meses, entonces hay que convertir eso con los trimestres, a ver el NPER qué pasa. Esos 5 millones, ¿qué son? El valor. Valor futuro. Futuro. Exacto, valor futuro. Pues acá yo les tengo ahí como ayuditas, ¿cierto? Obviamente en el parcial yo no les voy a dar todas estas ayuditas. Yo solo les doy este carretazo. ¡Pum! Y ustedes calculan. Entonces. Oye, profe, una pregunta. ¿Y el parcial va a ser como la metodología que hicimos el primer parcial? ¿Cómo hicimos el nuestro, el primero? Como son los quizzes, pero pues mucho más largo. Ah, sí, yo creo que sí para facilitarnos la vida. Yo creo que sí. Estemos preparados. Como ustedes son poquitos, me facilitan cualquier cosa. También podría ser que yo les hago preguntas a cada uno, acá, y que me vayan, que hagan la fórmula y me la muestren, me compartan pantalla o algo. También podría ser. O podría ser virtual, cualquiera de las dos. Ok, pero... Profe, yo creo que el error está en donde dice tipo, porque colocase, bueno, el espacio lo dice porque el pago es anticipado, pero la tasa periódica es de 8,5 trimestre vencido. Entonces, cambiémosle. Entonces, digámosle, al inicio decía esto, ¿cierto? Al inicio de cada trimestre se reconocerá una tasa periódica del trimestre anticipado, para que nos quede hablando de lo mismo y no nos toque ponernos a hacer conversiones por allá financieras, que ahorita no es mi caso. Lo que quiero es que practiquen con los argumentos y las funciones básicas.
Entonces, al inicio de cada trimestre dejé este y este lo cambié y le puse el trimestre anticipado. Entonces nos dieron que 15 meses, nos dieron que el valor futuro 5 millones. Nos dicen que nos van a cobrar el 8.5. Ese 8.5 trimestre anticipado, ¿qué es? La tasa. La tasa. Ese de una tiene ya la tasa, no nos toca hacer conversiones de nada. Esa es la tasa como tal que voy a pagar cada trimestre. ¿Cierto? O sea, entonces, este es tasa, esto es 8.5%. A mí me toca con punto porque tengo mi computador en inglés. 8.5% trimestre vencido. Trimestre vencido. No, así, trimestral, mejor dicho. Trimestre anticipado. Trimestral. El NPER, ¿cuántos periodos de pago voy a tener? 15. ¿Seguro? No, multiplicamos 4 por 15. ¿Cuál? 4 por Aquí. 15, ¿no? 60. O sea, 60. 15 meses dividido en Por 4, dividido en... 4. Exacto. ¿Cuántos? El P que teníamos al otro lado es, ¿cuántos periodos tiene un año? 4. 4 trimestres tiene el año. Entonces, 15 meses dividido en 4, realmente yo voy a pagar durante 3.75 trimestres. Profe, ¿no se No, hice multiplica? algo mal. Dime. No, profe, ¿No se es 15 multiplica? dividido 3. Es que NPER se multiplica, no se divide. No, porque aquí estás en trimestres y tienes 15 meses. Son, Sí, porque tú, lo ajá. divides en 3 para Claro. que te dé 5. Claro, dividido en Ah, 3. sí, claro. Dividido en 3. 15 dividido en 3, entonces son 5 periodos que voy a pagar. Trimestralmente, 3 por 5, 15. 15, entonces 15 meses dividido 3 trimestres, ¿cierto? Entonces, durante 5 trimestres voy a pagar. Ese es el NPER. En esos 15 meses. No, Dime. no nada, profesora. Ok. El valor actual no lo tengo, no aplica, dice ahí, pero el valor futuro sí me lo dieron. 5 millones, 1, 2, 3. Tengo valor futuro. El tipo, entonces le coloco ¿qué? 1. 1. 1, porque es anticipado. Y ya me faltaría es calcular mi función. Entonces, el pago, ya tengo todo. La tasa periódica, la tasa del periodo. Con esa tasa hay que tener un cuidado porque muchas veces ahí ponen son las tasas nominales, las tasas del año. Y se meten en la grande. El NPER, entonces voy a pagar durante 5 periodos. Valor actual no tengo, me lo salto o 0. Valor futuro lo tengo. Y el tipo lo tengo. Ahí está. O sea, que me va a dar 777,000 pesos que voy a pagar al principio del trimestre. ¿Cierto? Sí. Ok, muy bien. Profe, yo tengo una duda con lo de NPER, porque en Sí. los anteriores ejercicios multiplicamos y acá dividimos. El NPER, fíjate que el NPER es este. Este NPER es cuántos periodos vas a pagar. ¿Cuántos periodos vas a pagar? Entonces, en este caso, en nuestro caso acá teníamos 5 años, 12 periodos, decíamos 60 periodos. En este, el NPER lo que nos dijeron fue, usted tiene 15 meses y no le pusimos, no hicimos este cálculo, no pusimos este NUM per año. Entonces yo lo que tengo que ver es cuántos trimestres voy a pagar durante esos 15 meses. Ah, ok. ¿Cierto? Ok, listo. Sí. ¿Cuántos trimestres? El NPER es cuántos periodos voy a pagar.
¿Cuántas cuotas voy a pagar, mejor dicho? ¿Mm? Que si hubieras multiplicado te queda, pues, 15, 45 trimestres, no. 60. ¿Qué? 15 por qué. 60. Es que yo lo multipliqué y daba 60. Ah, uy, no, peor. No, no Ajá. porque son, durante 15 meses yo voy a ahorrar 5 cuotas, voy a ahorrarme 5 cuotas de 777.000. Miremos cuánto le da esto, cuánto va a ahorrar este personaje. Esto durante 5 trimestres. Miren tan chévere. La persona va a ahorrar 3.888.000 de su bolsillo y el resto el banco le va a reconocer a punta de intereses el resto que le falta, el 1.100.000 y pico. ¿Sí? En intereses le van a dar, va a ganar el que ahorra tiene, dicen, ¿no? Si yo cojo 5 millones menos esto, bueno, sería más esto, por lo que está negativo. 1.111.000 es lo que... Ahí viene lo que me decían, si quieren ponerle el negativo al pago para que les quede positivo, para que esta fórmula tenga sentido lo que acabo de hacer yo. ¿Cuánto fue de intereses y cuánto fue ahorrado? Entonces, para que no me quede acá un más, sino que yo digo 5 millones menos 3.888.000, ¿cuánto me gané en intereses durante esos 15 meses? Me voy a ganar 1.111.000. ¿Mm? Y con eso Profe, qué pena. completo. ¿De dónde fue que sacaste el 3.880.000? Ok, el número de cuotas por el pago. Yo voy a ahorrar 777.000 por 5 trimestres. Sí, ok, ya, profe. Gracias. Ujú. Ok. Y el resto, entonces me dice, yo voy a ahorrar 3.880.000 y pico. Ahora este es, con respecto a los 5 millones que voy a dar, me van a dar 5 millones, el banco me reconoció 1.100.000 y pico. 5 millones menos los 3.800.000. Y me da lo que el banco me da de intereses. ¿Cierto? Esto es ahorrado y esto es intereses. Ujú. Entonces está pues bueno el negocio que le plantearon. Ok, miremos el otro. ¿Todo ya? Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora veamos el otro. Parecido al anterior. Adquirimos un vehículo de 34 millones. Debe cancelarse en 3 años. Quitémosle estos paréntesis. Debe cancelarse en 3 años en cuotas iguales mensuales y a una tasa anual del 25.2 mes vencido. ¿Cuál será la cuota? Entonces, ¿34 qué es? ¿34 millones qué será? El valor El valor actual. Valor actual. Muy bien. Que hay 3 años en los que se va a calcular, a pagar. Plazo total. Plazo total. Entonces, 3 años, el valor actual, 34 millones. Listo. En cuotas iguales mensuales, mensual, todo va mensual, a una tasa anual del 25.2 mes vencido. Ahí me están diciendo todo. Entonces, ese 25.2 es ¿qué? Porcentaje, Ujú, el porcentaje porcentaje nominal. nominal. Exacto. Entonces, 25.2% mes anual, mes vencido. Y tengo todo en las mismas unidades. Mes vencido y el pago va a ser mensual. Hay unos casos donde cuando ya uno está estudiando eso de finanzas, a veces le cambian la película, entonces le dicen cuotas semestrales y le van a cobrar al 25 trimestre. Entonces le están hablando por un lado de mensuales y por el otro de trimestres y hay que hacer conversiones. Yo no me puse acá en estas para no enredar la pita, pero pues hay que siempre hablar en la misma unidad de tiempo.
Bueno, ¿qué más nos dijeron? Ya pusimos 3 años, ya nos adquirimos el vehículo, el valor actual, 3 años. ¿Y qué nos están pidiendo? El pago otra vez. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál será el NUM per año? 12 meses. 12 meses porque estoy diciendo que voy a pagar mes vencido. Entonces, ¿cuántos periodos de los que yo voy a pagar hay en un año? 12. 12 meses por año. ¿Cierto? Sí. La tasa. ¿Qué hago con la tasa? Divido entre ¿Quién el con porcentaje quién? nominal. Porcentaje nominal entre, Dividido. Sí, para la tasa de vida. Ujú, entre 12 12. meses, ¿sí? entre el número de periodos del año. Ujú. ¿Cierto? Entonces ahí voy a saber cómo me están. Ahí es donde es lo importante uno saber que le están hablando en la misma terminología. Meses con meses, trimestres con trimestres, semestres con semestres. Ahí es donde uno mete la pata facilísimo. Entonces aquí lo convierto a meses, estoy pagando al 2,1%. El NPER. ¿Qué era el NPER? 12 por 3, el número de El periodo. número de periodo del El préstamo. número de periodos del préstamo. ¿Cuántas veces voy a pagar esa cuota? Entonces, 3 años por 12 meses me da que voy a pagar 36 cuotas. Muy bien. Me están hablando de mes vencido, o sea, el tipo es 0 o nada. Y calculo el pago. Entonces, la tasa del periodo, el número de periodos y el valor actual. ¿Me Dime. escuchas? Sí. Fíjate que cuando voy a sacar la tasa me sale un número valor. ¿Por qué? A ver, la tasa, ¿qué le dirías? ¿Sabes qué? Pilas que yo en mi computador los decimales me toca colocarlos con un punto porque yo lo tengo en inglés. De pronto fue que tú pusiste Yo acá también. 25 puntos. ¿Y no será que tu computador es con coma? Creo que, no sé, porque es que creo que yo bajé como ¿será? No sé, yo la pensé entonces. Yo creo que es eso. Yo creo que es eso porque normalmente uno tiene los No, miles ahora me saliste cero. de cero. No Mm, entiendo por qué, es que como bajé, no sé si es que tú ya tienes configurado ahí como no sé, no dale, sé qué ya sé, pasa. espérate, dale, en cambio del cero, dale formato de porcentaje, porcentaje y decimales. ¿En dónde? Acá, mírame, en el formato, en inicio, en la parte de Ah, número, ok. dile formato de porcentaje. Del 2%, sí, ya. Sí. Con 2 decimales Pero es si el sabes 2. que es la coma, pues debe ser por la coma. Listo, Era ya por la entendí. coma. El error que te daba era por la coma, porque sí, yo lo que pasa es que yo como manejo el sistema de la vivienda y trabajo tanto pagos y cosas, cuando bajo cosas de allá está en inglés. Entonces yo mi computador lo mantengo en inglés. El panel de control lo mantengo en inglés. Oigan, a todas estas yo ya les enseñé a cambiar eso a ustedes en el panel de control. No, creo que no, profe, ¿cómo fue? No. ¿Cierto que no? Vengan que eso es muy importante, ya que voy a guardar el archivo y párenme bolas acá cuando ustedes, por ejemplo, es que yo quiero cambiar que sea al contrario, que los puntos sean comas y las comas sean puntos, o sea, lo voy a dejar en español. Esto es muy importante porque a veces uno queda más varado y no tiene ni idea por dónde cambiar. Eso es en el panel de control. Miren, mírenme acá, el panel de control, voy a abrirlo. Y además, por ejemplo, para Access, para Project, es importante uno saber cambiarle eso. En el panel de control,
uno busca esto que sea reloj y región o configuración de formato. A veces yo busco lo que sea este mundito, que dice, perdón, cambiar formatos de fecha, hora, número. Dime. En dónde está el panel? Es que no me sale. Ah, mira, voy a cerrar. Creo que estás compartiendo Excel. Ah, sí, espérate. Sí. Claro, espérate que es que tan chistosa, ¿no? Del módulo, buenas tardes, profe, puedes grabar en la computadora una vez finalice su clase, se descarga en su ordenador. Feliz tarde. ¿Quién me dijo eso? Bueno, debe ser los de allá. Bueno, esperen a ver un momentico, un momentico, un momentico. Ay, Dios mío, ¿en dónde le digo que quiero compartir toda la pantalla? A ver, espérenme, voy a dejar de compartir un momentico y voy a compartir pantalla, pero pantalla. Compartir. O sea, si entro al panel de control, aquí me están viendo que voy a buscar algo. Sí, ya. Ok, bueno, entonces acá en el buscador le voy a decir panel de control. Y él me va a encontrar el panel de control. Aquí en el panel de control, busco, depende la versión que uno tenga de Windows, puede ser un poquito diferente los dibujitos y las palabras que diga, pero al fin y al cabo tengo que buscar algo que sea como un reloj y un mundo. Normalmente en todas las versiones siempre ha sido un relojito y un mundo. Hay unas que se llama configuración regional. En mi computador, por ejemplo, se llama reloj y región. Hay varias, pero yo busco siempre un mundo con un relojito. Y vengo acá a cambiar formatos de fecha y hora. Esta ventanita es la que uno debe trabajar. Aquí, pues como un paréntesis donde están las fechas, corta, larga, todo eso, es lo que les maneja a ustedes. Cómo se ven las horas aquí en la barra de tareas, aquí a la derecha, ahí uno puede decirle cómo quiere ver las fechas y las horas. Que si con AM, PM, si horario militar, si el formato con el MMM, un solo 2Y, bueno, con 2A, este está con A. Bueno, eso es un paréntesis. A donde voy para cambiar en Excel es configuración adicional. Y esta es la configuración regional del computador. Entonces, aquí es donde yo le digo si quiero que los números se comporten como en inglés o en español. Miren, símbolo decimal, entonces yo lo tengo con punto. Entonces yo le voy a decir, no, mire, es coma el decimal, que cuántos dígitos decimales me muestra cuando yo use los programas. Está por defecto 2, yo le podría decir 0, 1, lo que quiera. El símbolo separador de miles, en mi caso es coma, entonces yo le voy a dar punto. Número de dígitos en grupo, pues de a 3 en 3 es que llevamos nosotros. Símbolo negativo, formato de número negativo como lo quieren, que si el negativo antes o después, o que entre paréntesis, bueno. El número de ceros a la izquierda, mostrar ceros a la izquierda, que si sí o que si no. Y separador de listas. Este es muy importante que el separador de listas esté en punto y coma. ¿Ustedes ya trabajaron Project? ¿Ya han visto proyectos, el programa Project? No, profe. No, profe. Ok, se lo van a ver en algún momento. Y cuando esto no está configurado, cuando uno instala el computador, el Windows, y compra el computador nuevo, esto siempre viene con coma, el separador de listas. Ese separador de listas es lo que a nosotros en nuestras fórmulas nos aparece aquí en Excel, punto y coma o lo que diga. Lo que nos aparece aquí en la sintaxis que nos dice, usted separe sus argumentos por punto y coma, eso depende de lo que aquí diga en el panel de control en este separador de listas. Entonces, uno normalmente, lo que les digo, yo compro mi computador y el Windows normalmente viene en inglés, esto configurado para inglés, y acá viene con una coma. Esa coma es un problema y no funciona Project, por ejemplo. O Excel comienza a molestarles cuando hay funciones en las que ustedes le ingresan un número con un decimal y ponen coma
y además el separador de listas tienen que ponerle coma. Ahí el Excel se les tranca. Entonces uno va al panel de control, a configuración del formato de regional, viene a configuración adicional y el separador de listas siempre debe estar en punto y coma. Ese debe estar en punto y coma. Y acá le cambian el símbolo decimal y el símbolo de separador de miles por lo que ustedes necesiten. Si yo voy a dejarlo en español, decimal, miles en punto y el punto y coma en separador de listas. Son tres cosas que uno cambia realmente. Decimal, separador de miles y el separador de listas. Si tengo el programa abierto, por ejemplo el Excel que lo tengo ahorita abierto, y quiero que me cambie automáticamente, yo le digo aplicar, para que se lo aplique a los programas en los que yo estoy parada. Y si no, pues le digo aceptar, pero me toca cerrar el archivo de Excel y volverlo a abrir. Entonces, de todos modos, yo aplico, acepto, y miren que aquí ya me cambió. Como le dije aplicar, ya donde son comas me salen puntos y donde son puntos me salen comas. ¿Ok? Entonces, ese es el famoso, el increíble panel de control de configuración regional. Súper, súper útil. Cuando uno maneja Access también, el separador de listas tiene que estar también en punto y coma. Ok, queridos amigos, eso era un paréntesis muy importante. Listo. ¿Preguntas adicionales de eso o del panel? ¿Algo? ¿Todo bien? No, profe. Bueno, perfecto, listo. Bueno, ahora vamos con el problema 3. Volvamos a nuestro rollo. Entonces, el problema 3 dice, ¿cuánto le cancelarán al final de 3 años en los que hace pagos mensuales de 200.000 y le reconocen 11% de interés anual anticipado? Entonces, ¿qué serán? Voy a ahorrar. ¿Qué serán esos 200.000? Es el pago o la cuota, ¿no? Que hace cada mes. Exacto, el pago o la cuota. Importe acá, dice importe del pago, 200.000. Mes anticipado. Cuando ya me hablan de anticipado, yo de una voy a buscar el tipo, si es que no lo tengo, tasa, número, importe. El pago se hace al principio del año. Aquí. Ahí nos están hablando de con otra terminología, miren. Aquí no es, este es el tipo. Uy. El tipo de Excel es el pago, vence al principio, es anticipado. ¿Qué son de esos 3 años? ¿Dónde pongo esos 3 años? ¿O qué hago con esos 3 años? Bueno, yo lo multipliqué por 12. Por 12 para que me dé el número, el NPR más que todo. Exacto. Entonces, 3 años por 12 meses que estoy pagando, porque me dicen que pagos mensuales. Entonces, 3 por 12. 3 por 12 meses sería el número de periodos que voy a pagar durante 36 meses. Voy a ahorrar 200.000 pesos. Ahora me dicen, el 11% de interés anual, ¿eso qué es? Tasa de interés anual. Tasa, entonces la tasa es al 11%, ese está barato, ese interés, 11% de interés anual anticipado. El anticipado ya lo coloqué, 11% anual. ¿Qué quiero calcular? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto le cancelarán al final? El valor final. El valor futuro, valor final. Entonces, este es el que voy a calcular. Y miremos la fórmula del valor final, que esa no la hemos visto. ¿Qué nos pide? Miren que todas piden lo mismo. Tasa, NPR, pago, valor actual y tipo, que son opcionales. Entonces, la tasa todavía no la tengo. La tasa. Entonces, ¿cómo saco la tasa? La división entre la tasa de interés anual entre los 12 meses. Eso. Acá me falta poner que el P, el número de periodos del año, son 12 meses que voy a pagar. 12. Y ahí sí divido 11 dividido los 12 meses.
¿cierto? Y será una tasa del 0,91. Esta tasa está chévere, por ejemplo, para comprar los leasing son más o menos a esas tasas. 0,9, 0,1. Está buena esa tasa. Comprar cartera a esa tasa está buena. Está barata. En este caso que yo voy a ahorrar y me van a reconocer, pues está muy barata. Quisiera buscar uno que me pague más, pero para comprar esa tasa está chévere. Entonces ya ahora sí puedo comprar, yo ya puedo calcular el valor futuro. Entonces ya tengo la tasa mes. Acá tengo un error y es que no es mes vencido, sino es mes anticipado. Todo es anticipado. En la tasa del periodo decía MB y es MA. Entonces, el valor futuro será la tasa, punto y coma, el número de periodos, 36 meses, el pago que voy a ahorrar 200.000 pesos, valor actual no tengo, y el tipo es 1, que es anticipado. ¿Cierto? Y me da que me van a dar 8.500.000 si ahorro 200.000 pesos. ¿Cuánto me daría? Si yo lo ahorro debajo de la almohada, como dicen los abuelitos? 200.000 por 36. Si yo lo ahorro sin que me den intereses, voy a ahorrar 7.200.000. Y si lo pongo a interés, me voy a ganar 7, 8, uy, harta plata ahora. Me voy a ahorrar, esto está negativo, entonces le voy a poner el negativo para que me den positivo, valor futuro. Y voy a sacar igual a esto menos esto, 8.500.000 menos 7.200.000 que yo ahorraría sola si lo meto a la marrana. Y me dio en formato de porcentaje. Tengo que ponerlo en formato de pesos. 1.300.000 de intereses se van a ganar si ahorran y lo ponen a que les dé intereses. Hay intereses un banco. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Disculpe, profesora, ¿cómo sacó 7.200.000? 7.200.000 fue diciendo que si yo ahorrara en la marrana en la alcancía 200.000 pesos durante 3 años, o sea, 200.000 por los 36 meses, eso me da esos 7.200.000. Ah, ok. ¿Sí? Listo. Y este lo calculé con la diferencia. ¿Cuánto? Y al valor futuro le puse negativo. Y quise saber entonces cuánto me gané de intereses. Y esto es el capital, pues, que yo puse. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicuelos y chicuelas? Todo bien, todo bien. Bueno. Ok. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces ya aprendimos que el NPER, que el BF, BA, pago, tasa, ¿cierto? Como las funciones y los argumentos básicos de Excel. Bueno. Ahora hablemos de qué son tablas de amortización o de capitalización. Son tablas donde yo veo cuánto voy a pagar periodo a periodo por un préstamo. ¿Sí? Si yo voy al banco, a mí me entregan y pido un préstamo, a mí me entregan una hojita con algo así, con una tabla de capitalización o de amortización, también lo llaman, donde me dicen, por ejemplo, en este caso, pidieron un crédito a 12 meses y me dicen, usted de capital va a pagar tanto, o sea, cuánto va a devolver de la deuda, de la plata que le prestaron, cuánto voy a abonar a capital, cuánto voy a abonar a intereses, cuánto voy a pagar, pago intereses, abono capital. Y la suma de esas dos, del capital más los intereses, es lo que me da lo que yo pago mensualmente, la cuota. Acá les tengo dos maneras de calcular la cuota. Este es un ejemplo y ahorita lo hacemos acá en blanco, que lo tengo aquí al lado. Entonces, yo calculo el capital, calculo los intereses de la deuda para cada mes o cada periodo de pago. Y si yo sumo esos dos,
esta es la suma de esos dos, me debe dar lo mismo que si yo hago la fórmula pago. Si yo utilizo la fórmula pago, que es a tasa constante, a interés constante, me debe dar lo mismo. Con eso puedo corroborar. Entonces, aquí, ¿qué más hay de raro? Aquí, bueno, ¿cuánto se pagará de cuota mensual fija por un crédito de 30 millones a una tasa de 1% mes vencido en un plazo de un año? Me prestaron 30 millones a un año y yo lo voy a pagar durante un año al 1% mes vencido. Entonces, aquí están como lo que vimos ahorita. El valor del crédito, el valor BA, la tasa, que ya me la dieron, el número de periodos, 12 periodos, y el pago, si lo hago con la función pago, pues aquí sería solo el cálculo de la cuota. Aquí está la tabla de capitalización. Y fíjense que este pago que calculo acá es el mismo que tengo acá. Todos con la función pago, pues es un único valor. Hagámoslo aquí en esta, en la que dice 2. Entonces, si hago solo el cálculo para un mes, entonces el valor actual, 30 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La tasa ya me la dieron, 1% mes vencido. El número de periodos de pago que voy a tener, pues son 12 de 1. Y lo que ya vimos, calculo el pago sin misterios. El pago es la tasa, número de periodos, valor actual, no tengo valor futuro y es vencido, no necesito meterle el tipo y el pago, ya. Y listo, y entonces me da que voy a pagar 2.665.000 mensuales para pagar el crédito a esa tasa. ¿Hasta ahí ya todos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ok, eso es lo mismo que hicimos antes. Ahora, desmembremos eso, detallemos mes a mes, yo cuánto voy a pagar de intereses y cuánto voy a pagar de capital. Entonces, esas dos se usan con estas dos formulitas. Pago PRIN es para pagar capital y pago INT para pagar intereses. Y hago mi tabla de capital, pues pongo el número de periodos a los que vaya a pagar, obviamente, ahí en la tablita. Entonces, el pago PRIN, que es el pago de capital, ¿cuánto voy a devolverle al banco de lo que me prestó? Ese es el abono a capital. Mire que me pide lo mismo que ya sabemos. Tasa, periodo, el periodo pues es cada uno de estos. Número de periodos, valor actual, todo lo mismo. Entonces, aquí como vamos a hacer hacia abajo la fórmula, pues ahí es que fijar las cosas que están allá quieticas, como la tasa con Profesora, no se le escucha. Seguro de casualidad puso silencio. Ay, no se me escucha. ese, acá no. ¿Ahí me oye? Sí, ahora sí. Ahora sí, quién sabe. Si le escuché por ahí algo ahorita. Ah, ya, sí, señorita. Le había escuchado acá el F4 que tiene un micrófono. Sí, señor. Bueno, pues la tasa hay que fijarla. Ojo para los que tenemos computador que maneja la tecla FN. Es función F4. Para los que tenemos FN para las funciones, función F4. El periodo será este. Ahora. Cierren los micrófonos mientras no estén hablando, please. Eso.
Periodo, entonces el periodo es el periodo de pago, que ese sí no va a ir fijo porque es el que está aquí al lado. El número de periodos, entonces 12 periodos que lo tengo allá y función F4 para los que tenemos función o F4 solo para los normales. ¿Qué más? Valor actual, son los 30 millones también fijos. Valor futuro no hay y el tipo no necesito porque es vencido. Ahí ya tendría el cálculo de lo que mes a mes voy a abonar de capital. Entonces, oiga, pero esto me dio raro. ¿O está bien? Ah, no, sí. Abono a capital, abono, pago de intereses. Ah, sí, es que a 12 meses uno paga rapidísimo. Uy, sí, chévere. Normalmente ahorita, como vamos a ver en otro ejercicio que les traigo acá de hartos meses, uno al principio lo que paga es puros intereses. Y ya como después de la mitad del préstamo comienza a pagar más capital que intereses. En este que es a un añito, mire, uno devuelve la plata rapidito. Ahora la función para cuántos intereses le estoy pagando es el pago int. Y es igualito. Entonces la tasa que ya la tenemos al 1% fija. Punto y coma. El periodo que tenemos aquí al lado no fijo. Punto y coma. Número de periodos lo tenemos y hay que fijarlo. Punto y coma. Valor actual lo tenemos y hay que fijarlo. No hay valor futuro, no hay tipo. Y listo. Y entonces me está diciendo el programa que el capital, fíjense que el capital va aumentando. Y los intereses mes a mes van disminuyendo. Entonces voy a pagar el primer mes 300.000 pesos de intereses y termino el último mes pagando 26.000 de intereses. Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que cuando yo, o sea, ya tengo la fórmula, pero la quiero, o sea, quiero copiarla pues en los otros periodos, o sea, bajándola. Y tengo pues tengo asegurado todo menos el periodo de pago. Pero al bajarla se me sigue bajando con el mismo valor. ¿Sí me entiendes? Yo creo que debe ser que el periodo te quedó fijo. No, no tengo el periodo fijo. Y entonces le doy doble clic y le doy enter y ahí sí me cambia. Ay, ¿alguna vez le pasaba eso a alguien? Ven, revísale, creo que es acá el modo de calcular, espérate. Datos, déjame ver. Fórmulas, por acá hay una cosa que dice calcular, calcula la hoja. Ve a la ficha fórmulas. Ajá. Y acá al final a la derecha hay una opción que dice calcular hoja. Sí. Tú la tienes, pero no, ¿qué te dice ahí? Calcular la hoja actual ahora solo es necesario si el cálculo automático se ha desactivado. Ah, pero ya me cambió. Ok. Sí, ya, era eso. Vale, gracias. Era eso, que no estaba manual hasta que tú lo actualizabas. Ay, eso es importante porque a veces si es ese iconito que dice opciones acá, opciones para cálculo. Es como esta calculadorita, sí, automático. es que lo tengo manual. Dile automático, es esa. Listo. Okay. Vale, profe, gracias. Importantísimo. Mire, esas son cositas que le pasan a uno en el día a día y a veces por ahí a quién sabe alguien le movió eso y quedó con manual. Entonces, hasta que uno no le da doble clic enter, no calcula. Entonces, normalmente Excel tiene que estar automático. Uno casi nunca le mueve eso realmente. Bueno, muy bien. Ok. Ahora calculemos, bueno, esto es solo la suma para corroborar que si el capital
del periodo más los intereses del periodo, eso me debe dar lo que es el valor del pago que yo ya calculé. La suma de intereses y capital, y todos los meses, si bajo la fórmula, todos los meses me va a dar igual. Porque todas estas fórmulas son para cálculos de intereses fijos, periodos fijos. ¿Mm? Entonces debe dar igual. Si sumo esas dos, me da lo mismo que si aquí hago la función pago. La función pago yo la podría hacer acá, por solo tenerla en la tabla de capitalización, pero ella como no depende del periodo, pues obvio que siempre va a dar lo mismo. Si yo le digo la tasa, está fija, punto y coma. El número de periodos está fijo, punto y coma. El valor actual está fijo. No hay fijo, no hay tipo, pues como no hay nada que dependa del periodo, todo está fijo, pues claro que si yo bajo la fórmula, pues siempre va a estar igual, porque esa no depende, no, esa ya es el pago por periodo. ¿Mm? Entonces ustedes siempre que hagan un préstamo, si no les dan la tabla de capitalización, háganla. Hay una cosa importante que yo hago siempre cuando pedimos préstamos, y es sacar esto, yo siempre voy y hago, bueno, usted a cómo me lo va a cobrar, no sé qué. Normalmente uno saca esta tasa, es con la tasa que le digan tasa efectiva. Si les dicen tasa nominal, pidan la efectiva, que es la que realmente uno paga, que es un poquito más altica. Pero normalmente a uno, cuando uno calcula la función pago, esto es lo que me va a cobrar de cuota, al banco le va a dar un poquito más. ¿Por qué? Porque ellos nos cobran seguros. Seguro de vida, seguro de riesgo, segurito de no sé qué. Entonces, no sé, a mí me dan 2.665.000 y al banco le dan 2.850.000 y pico, cosas así. Porque ellos nos cobran mes a mes, depende del monto pues del crédito, le cobran a uno intereses. Intereses, no, perdóneme, seguros de vida, seguros de cumplimiento, seguros de riesgo. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. Listo. Entonces ahora ustedes solitos sin yo, hagan la que sigue al lado, que es un préstamo de 126 millones a 180 meses, o sea, 15 años, a una tasa del 1%. Y hagan la tabla de capitalización. Obviamente en el parcial yo no les, si es algo práctico, yo no les voy a ponerles toda esta tablita tan bonita. Yo les doy esta carreta y ustedes me hacen la tabla de capitalización. Acá yo les tengo algo ya como en la vida real, uno dice, bueno, ¿cuándo se vence? ¿En qué fecha? Para uno ir a hacer el control. Y acá hay algo nuevo que es el saldo. Quiero que hagamos el ensayo de el saldo que me queda después de hacer el pago. ¿Cuánto le debo al banco de capital cada vez que le hago un abono? Y ya fecha de pago y observaciones, pues sí son para mí. ¿Cuándo pagué y qué observaciones? Es que lo hice de la vivienda, del Banco Colombia, fui consigné, bueno, cháchara. Lo que hay que calcular Profe, es esto. Dime, y ese pago de interés, ¿cómo lo van a calcular? con el pago Sí, señorita, muy bien. Ujú. Intereses, pago INT, abono a capital, pago PRIN, ¿cierto? Sumo los dos, o hago la función con el pago para corroborar y quiero calcular el saldo. A ver, háganlo solitos a ver cómo les va.
¿Cómo vamos? No supe hacer el saldo, profe. Ok. Yo tampoco. Entonces, el saldo será, bueno, entonces voy a hacer el pago de intereses. Un pago int de tasa del periodo de, bueno, la tasa es fija, el periodo fulano, el valor actual sutano, ¿cierto? Y si no me dicen nada que anticipado o vencido nada, eso es anticipado. Entonces, chan, ¿qué dice? Me Te faltó falta el NP. fijar. ¿Y qué? Te faltó el NP. Y ya. Ah, sí, tasa, número, el valor actual. Es que metí la pata. Entonces, periodo, número de periodos. Función F4 y el valor actual, función F4. Todo fijo menos el periodo. Entonces lo voy a dejar de una vez en quitarle el negativo. Pongo el signo Sí. allá, entonces listo. Ahora, el pago print, ¿cierto? Lo mismo, igualito. Tasa, periodo fulanito, número de periodos fijo, valor actual fijo, y lo otro no lo necesito. Y miren el caso, como esto es a 15 años, si ven la diferencia, ay, me faltó el negativo, si ven la diferencia de cuánto se paga de intereses y cuánto de capital, ¿no? Esto es un préstamo real de nosotros, que eso nos lo prestaron, creo que. Profe, o sea, en el pago de interés tú le Creo que pusiste, hiciste las fórmulas al revés. Pago, No. no, pago PRIN es capital y pago de intereses es pago INT. Lo que pasa es que está al contrario del ejemplo anterior. Ya se hizo bien. Profe, Señora, Están bien, ¿no? sí, sí, también. sí. Pero el pago de interés, ¿te dijiste que lo habías puesto negativo? Ya le puse el negativo para que, mira, ya le puse el negativo acá para que me dé positivo. Ah, al principio le pones el negativo. Ujú, sí. Eso es importante, sobre todo ahorita para calcular el saldo, para que no nos dé cosas ahí locas. Entonces, miren tan tenaz. Les decía que esto es un préstamo real de nosotros. Creo que sacamos eso para comprar la finca. Entonces, a 15 años. Pero, ¿qué pasa? Yo pago todo esto, pero la finca en este momento, esto lo sacamos hace como 4 años, y la finca la compramos en 180 millones y ahorita nos dicen que la podemos vender en 350. Entonces, cuando es una propiedad raíz que se valoriza, pues uno paga los intereses sin tanto. Miren, en este momento, acá les tengo la suma de todos los periodos. Y cuando acabemos de pagar el préstamo, la suma de estos dos va a valer, le vamos a pagar al banco 272 millones. Supuestamente si nos demoramos los 15 años, ¿no? 272 millones. Hasta dentro de 10, 11 años que falta, pagaríamos esto. En este momento, la podemos vender en 350 millones. O sea, es buen negocio. ¿Sí? Entonces, hay que siempre mirar, depende de lo que uno compre. La suma de estos, entonces, entonces sumo y me da que el pago, lo que voy a pagar son, sí, nosotros pagamos 1.500.000 y fíjense que nosotros no pagamos, esto es en una cooperativa, en la cooperativa de la Universidad del Bosque, y pagamos es 1.700.000 mensual por los seguros de vida y los seguros de no sé qué cosas. Esto es lo básico más los seguros que ellos cobran. Bueno, cuota con función pago, pues lo mismo. Pago, entonces la tasa fija, el número de periodos fijo, el valor actual fijo, y este no depende del periodo, me debe dar el 1.500.000 y pico igualito. Ahí está. Aquí como es con fórmula, le voy a poner el negativo antes. ¿Hasta ahí les dio a todos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, listo. Ahora el saldo. ¿Cómo se calcula cuánto le debo al banco?
¿Qué es lo que yo le pago al banco? Pues el capital, ¿no? Entonces, mi saldo es cuánto le debo de capital. Entonces, para el primer mes es el valor del préstamo menos lo que le aboné de capital para el primer mes. Entonces, el primer mes quedé en que le quedé debiendo 125 millones y le pagué 252 de capital. Sí. De ahí en adelante lo que hago es igual al saldo del periodo anterior menos lo que le pago de capital en ese periodo. Y esa fórmula la bajan y al final debe dar 0. El saldo del periodo anterior menos el abono a capital. Entonces, cada mes que le pago quedo debiéndole esto. Y si me voy con control flecha hacia abajo, el último periodo debe dar 0 el saldo. El último mes le vamos a pagar 14.000 pesos de intereses y 1.400.000 de capital. En este préstamo lo sacamos hace casi 4 años. O sea, vamos aquí. En este momento se supone que le debemos 110 millones a la cooperativa. ¿Sí le salió? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahí el tiro es uno coger el primero, que es con el valor del préstamo. Eso. Y ya fecha de pago y observaciones es carretica para uno. Ok, eso es lo que es una tabla de amortización o capitalización. Tengo 4:42. Profe, Dime. qué pena. ¿Cómo fue que hiciste el saldo? Es que ahí se me trabó un poquito el internet. Ah, mira. Entonces, voy a borrar todo esto. Para el primer mes, entonces yo cojo el valor del préstamo, los 126 millones, menos lo que le pagué de capital ese primer mes. Los 126 menos el abono a capital. ¿Listo? Del segundo en adelante, entonces coges el saldo anterior del periodo, el que te quedó en el periodo anterior, menos el abono a capital de ese periodo. Y bajas esa fórmula hasta el último periodo. Doble clic en el puntico. Y si vas al final, te debe dar 0. A veces yo no sé qué es lo que hacen raro y no les da 0 al final. Ahí tienen que volver a hacer la fórmula. He visto que en los parciales a veces, profe, no me dio 0. Tiene que darle 0. ¿Sí te salió? No, espérate. ¿Pero tengo que fijar algo? No, No. no. A ver, la primera es, mira, acá te la estoy mostrando. La primera es, para el primer periodo, los 126 millones que te prestaron, el valor del préstamo, menos el abono a capital, menos los 252.000 que pagaste de capital. ¿Listo? Para el segundo periodo, entonces coges el saldo de la celda de arriba, el saldo del periodo anterior, menos el abono a capital del segundo periodo. El abono. Capital del segundo periodo. Ah, y para ahí lo arrastro. Exactamente. Y si te vas con control flecha hacia abajo, el último periodo te debe haber quedado en 0. No me quiere cambiar. ¿Qué te da? ¿Qué te pasa?
¿Será que tú también estás como estabas en otro computador que tienes que se calcula manualmente? ¿O que no te da? Hola. ¿Quién era Daniela? ¿Me oyen? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Listo, no sé qué le pasó a Daniela. Bueno. Ok, listo. Entonces, esas son las funciones financieras, funciones, tablas de amortización, para que ya queden listos con eso. Como última cosita, tenía más, bueno, voy a cerrar acá el Excel, ahorita les cuelgo este archivo. Ya nosotros hemos hecho quizzes en el corte 2. Uno, Sí. profe. Solo uno, solo uno. Yo creería que más bien hagamos un quiz. Regálenme 5 minutos, descansen 5 minutos y hago un quizecito pequeñito de unas 5 preguntas para tener una nota y como una asistencia. Descansen 5 minuticos. Sobre esta clase, profe. Sí, sobre esta y sobre todo lo anterior, como siempre. Vale, regálame un Pero segundo. salimos de la sesión, profe. No, quédense ahí, espérense un segundito. Voy a dejar de compartir un momentico, pero quédense ahí quieticos. Espérense un segundito. Chun, 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 chun. ¿Ahí me siguen escuchando o ahí ya no me escuchan? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Solo que ya no están viendo lo que yo hago. Ajá. Ok, este es el quiz número 2, ¿no? Ok, hagamos algo que me sirva. ¿Ustedes tienen clase ahorita después de esta, alguien? Yo, profe. Ok, ¿eres quién, Santiago? Santiago. Ok, listo. A ver, rápidamente. Voy a dejar esto así. Y hago un recetico de... A ver, coloquemos un par de preguntas ahí. Bueno, listo. A las 6:50, entonces entren ya al 4 preguntitas, basiquitas, bobitas. Bueno, 4 preguntitas.
¿Ya está habilitado, profe? Ya. Ujú. ¿Hasta qué horas tenemos? 10 minuticos les dejé. Vale, profe, gracias. Ok.